Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Vuelvo de nuevo a expresar una reflexión en este espacio. Hoy se me ocurre el tema de la historia. La historia, pero no a la historia en general, sino a la historia en particular. ¿Qué es la historia? La historia es una disciplina que estudia y expone los acontecimientos y hechos que pertenecen al pasado y que conforman el desarrollo. O sea, que la historia sería la cronología de las cosas que pasaron y plantea el desarrollo que esa historia, esa humanidad puede tener. Pero también hay una historia personal, propia de cada uno de nosotros, propia de mí, propia de vos, propia de cada uno de lo que nosotros podemos estar haciendo, diciendo o nos han pasado durante la vida. Ahora, en la historia nosotros la podemos dividir por etapas. La etapa de la niñez, de la adolescencia, de la pubertad, de cuando me casé, de cuando no me casé, de cuando me recibí, de cuando no me recibí, cuando se me murieron. O sea, hay jalones que van marcando etapas. Hay hitos que están puestos ahí para descubrir la etapa esa, o hitos o jalones que empieza la etapa, o hitos o jalones en cuando termina la etapa. Ahora, existe una, como le dije hace un rato, una historia personal que podría llamarse biografía. Pero a mí no me interesa tanto una biografía escrita con los hechos tal como sucedieron, porque la historia dicen que la escriben los que vencen. Eso dice, por ejemplo, en la historia argentina, la historia que está escrita por un señor que se llamaba Bartolomé Mitre, que escribió la historia de acuerdo a lo que él creyó que era la historia. Ahora, la historia esa personal resume los hechos más sobresalientes de mi propia existencia. Ahora, yo creo que vos y yo, todos tenemos una historia personal. Y una historia personal que no solo empieza en el momento del nacimiento, sino que dicen algunos autores que empiezan antes. Antes, cuando tus padres se conocieron, y también hablan de que antes. Hay algunos autores de psicología como que hablan de la historia personal del padre con la historia personal de la madre, que se juntan y hacen una historia propia. Y es como que cada uno de nosotros tiene un bagaje historiográfico, cultural, que hace que vivamos nosotros. Ahora, esa historia contiene hitos, como dije hace un rato. Ahora, ¿cuáles son los hitos que hay en tu vida? ¿Cuáles son los jalones que hay en tu vida? ¿Cómo podemos dividir tu historia? ¿Cómo podemos dividir mi historia? Yo conozco los jalones, las etapas de mi historia personal y te la podría sintetizar hablando de una historia antigua, una historia media y una historia moderna, como diríamos en la historia general del mundo. Ahora, la experiencia que yo tengo de mi propia historia es cómo yo veo los acontecimientos que a mí me sucedieron o los acontecimientos por los cuales yo pasé durante toda la historia de mi vida. Ahora, muchos de esos acontecimientos, de esos jalones que yo tengo, pertenecen a
cómo yo los interprete. ¿Cuál es la visión que yo tengo? Según dice la neurofisiología, la neurociencia, que no recordamos las cosas tal cual como son, sino tal cual como nosotros hemos tenido la experiencia. Porque yo pasé por mi propia historia y recuerdo los hechos de mi historia de acuerdo a la visión que yo tengo hoy de cómo fue mi historia. O sea que cambia la cosa. Yo tengo la oportunidad de encontrarme con un conocido, un familiar, donde tiene toda una historia totalmente distinta a la mía y hemos compartido una historia, larga historia juntos y sin embargo esa persona tiene una visión totalmente distinta que la mía. Lo mismo podríamos decir de cuál es tu relación con tu padre, de cuál es la relación con tu mamá, la relación con tus hermanos si los tuviste. ¿Cómo te sucedieron a vos los acontecimientos? ¿Qué visión, qué interpretación vos haces de la historia tuya personal? Ahora, una cosa es, cuando nosotros vamos haciendo nuestra historia, no sabemos el guión, no sabemos a dónde vamos a llegar. Y muchas veces nosotros hemos hecho malas decisiones o malas elecciones, o los jalones, la historia de la humanidad o la historia de los familiares nos ha repercutido de una manera grave, brutal. Ahora, como yo siempre hago relación con la palabra de Dios, con la Biblia, la Escritura, no sé cómo lo llamas, en la Biblia hay algunos conceptos que Dios quiere que sepamos. En Isaías 43, 18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Fíjate vos cómo Dios nos dice que nosotros tenemos que tener una memoria en cierto modo selectiva. Porque por otro lado nos dice que nosotros debemos recordar cuando Dios nos sacó del mar de Egipto, nos hizo pasar por el mar Rojo a pie enjuto, nos hizo cruzar el Jordán, y todas las batallas que hizo los Jericó que cayeron en nuestra vida. Pero le dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Es como que tendríamos que hacer una memoria selectiva, y ahí entraríamos a hablar de la neurociencia, pero no me quiero meter en ese tema. Tendríamos que recordar solamente las cosas buenas que nos pasaron y no las cosas malas. Ahora, yo decía hace un rato que todos tenemos nuestra historia y todos tenemos nuestros jalones en nuestras etapas. Romanos 8, 28, se me traba la lengua, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo creo que vos y yo todos tenemos un llamado de Dios. Es como que Dios sabe cuál es nuestro guión, sabe cuál es el final de nuestra historia personal, sabe cuál es el colofón, el monito que nos va a poner cuando partamos de este lugar del sol al otro lugar del sol. Ahora dice, todas las cosas ayudan a bien. A todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No sé cómo es tu relación con Dios. No sé cómo es tu relación con ese ser superior que llamamos Dios, con ese Jesucristo. Pero dice que todas las cosas le ayudan a bien. O sea, la interpretación que nosotros tenemos de nuestra historia personal es una, pero la interpretación que tiene Dios de nuestra historia personal es otra. ¿Cómo está tu historia personal? ¿Cómo está el sentido? ¿Cómo está
la idea que Dios tiene de tu historia personal, de mi historia personal. En Filipenses 4:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver mi logro y hacer aquello para lo cual también he sido asido por Cristo Jesús. Creo que me faltan algunas palabras del texto. Pero bueno, pero el tema es lo siguiente. Dios conoce mi guión. Dios conoce a dónde yo voy a llegar. Él tiene otra interpretación de mi historia personal. Últimamente estuve hablando con muchas personas que tienen una historia personal y de depresión, de angustia, de no valer nada. Sin embargo, Dios tiene otra visión. Es como que Dios tiene otros anteojos para ver nuestra vida. Por eso es importante saber que yo no lo he alcanzado todavía, como dice la palabra. Yo no soy perfecto todavía. Todavía me queda un largo camino para recorrer en esta historia personal. Pero yo sé cuál es el guión que Dios tiene para mi vida. Sé cuál es el final de mi carrera. Entonces, no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo la meta al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. No sé cómo está tu vida. No sé qué es lo que estás pensando de tu historia personal. Yo quiero que vos empieces a hacer, o yo deseo, que vos empieces a hacer un poco borrón y cuenta nueva de las cosas tristes que te pasaron. Y que empeces a pensar en las cosas buenas que Dios hizo para tu vida. Porque todas las cosas que te pasaron, todas las etapas, todos los jalones, todos los hitos que te pasaron, hicieron el hombre o la mujer que hoy sos. Que Dios permitió para enseñarte algo. Quiero que vos veas eso. Nada más. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.